Señor mío y Dios eterno. Antes de que el mar muerto fuera un cementerio de sal y silencio, cuando sus aguas aún no eran espejo de desolación sino promesa de vida, toda la llanura del Jordán respiraba abundancia bajo tu mirada. Era tierra de regadío, vergel extendido como un suspiro fértil entre colinas, semejante al huerto de tu presencia, como la tierra de Egipto en los días de su esplendor. Allí florecía la prosperidad y los hombres caminaban erguidos, confiados en su fuerza, convencidos de que la grandeza era eterna. Oh Altísimo. Sodoma y Gomorra no eran campamentos efímeros levantados por manos temerosas. Eran ciudades coronadas de mármol y oro, orgullosas joyas de la antigüedad, protegidas por murallas que parecían desafiar al tiempo. Sus torres tocaban el cielo como si quisieran disputar tu trono, y sus plazas resonaban con risas, mercados y cantos. Todo parecía firme, sólido, invencible, y sin embargo, tú mirabas más allá de la piedra y del brillo, más allá del rumor de la riqueza y del comercio, porque bajo el mármol y el oro, el corazón de la ciudad estaba podrido. El clamor de su pecado se había vuelto grande, inmenso como una tormenta que se levanta desde la tierra hasta alcanzar el cielo. No era solo violencia lo que manchaba sus calles, no era solo injusticia lo que corrompía sus pactos. Era una perversión espiritual y social que desafiaba el orden mismo de tu creación, una rebelión silenciosa pero constante contra la armonía que tú estableciste desde el principio. Ellos comían y bebían, compraban y vendían, celebraban alianzas y levantaban banquetes, seguros de que su prosperidad duraría para siempre. Sus manos estaban llenas, pero sus almas vacías. Sus graneros rebosaban, pero sus corazones estaban secos. Y mientras las lámparas ardían en sus casas y las puertas se cerraban con cerrojos de bronce, el juez de toda la tierra escuchaba el clamor que subía como humo espeso ante tu trono de justicia. Señor, tú, que todo lo ves y todo lo sabes, inclinaste tu oído al lamento de los oprimidos y al gemido de la tierra herida. No eres un Dios indiferente. No eres un espectador distante. Eres el santo que examina, el justo que pesa los corazones, el Padre que corrige con dolor y con verdad. Y cuando el pecado se agrava en extremo, cuando la maldad se convierte en sistema y la injusticia en costumbre, tu paciencia, aunque grande, no es infinita ante la soberbia del hombre. En las encinas de Mamre, bajo la sombra que abriga y el viento que susurra secretos antiguos, Abraham recibió una visita que cambiaría la historia. 3 varones se pararon junto a él, y en su presencia se detuvo el tiempo. Uno de ellos, eras tú, Señor, venido no como fuego aún, sino como caminante, como investigador divino que desciende para ver con sus propios ojos lo que ya conoce en su omnisciencia. Esto has dicho, oh Jehová, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré. Palabras que retumban como trueno en el alma, palabras que no nacen de un arrebato, sino de una justicia perfecta. Tú desciendes no por ignorancia, sino para revelar que tu juicio es recto, que nada haces sin fundamento, que cada sentencia tuya está Los varones se apartaron y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de ti. Qué misterio tan profundo, Señor, que el hombre de polvo pueda permanecer ante el Creador del universo, que un corazón humano pueda atreverse a hablar cuando el cielo está a punto de pronunciar sentencia. Abraham se acercó, no con arrogancia, sino con temblor, no con exigencia, sino con súplica nacida de la fe. ¿Destruirás también al justo con el impío? Esa pregunta cruzó el aire como una flecha cargada de reverencia. No era desafío, era intercesión. No era acusación, era confianza en tu carácter. Porque Abraham sabía que tú eres justo, que no confundes la luz con las tinieblas, que no tratas al fiel como al rebelde. Y en esa osadía santa comenzó la negociación más tensa, más conmovedora, más humana y divina que la historia recuerda. Oh Dios de misericordia, en esa conversación se reveló tu corazón. El patriarca habló de 50, y luego de 45, de 40, de 30, de 20,
de 10. Y cada número era una chispa de esperanza, un intento desesperado de hallar justicia suficiente que detuviera el fuego. Cada reducción era una pausa cargada de expectativa, un latido suspendido entre el temor y la confianza. Y tú escuchabas, tú respondías, mostrando que tu justicia no es ciega ni cruel, sino equilibrada por compasión. Si hubiera habido solo 10 justos, la ciudad habría sido preservada. 10 almas fieles podían sostener el destino de una nación entera. Así de poderoso es el justo ante tus ojos, así de valiosa es la rectitud en medio de la corrupción. Pero, Señor, no se hallaron ni 10. Y el juicio descendió como lluvia ardiente sobre una tierra que había despreciado tu advertencia. El fuego y el azufre no fueron capricho, fueron consecuencia. No fueron ira sin causa, fueron respuesta a un clamor que se había hecho insoportable. Y mientras las murallas que parecían inexpugnables se desmoronaban, quedó expuesta la fragilidad de todo poder humano sin ti. Hoy, al recordar aquella llanura que fue vergel y terminó en desolación, mi alma tiembla ante tu santidad, porque entiendo que la prosperidad sin obediencia es espejismo, que la riqueza sin justicia es ruina en gestación, que las ciudades más fuertes pueden caer si su corazón se aparta de tu verdad. Señor, guarda nuestro tiempo, guarda nuestras naciones, guarda nuestras familias de repetir la historia de soberbia y olvido. Permítenos ser como Abraham, hombres y mujeres que permanecen delante de ti, que interceden cuando otros se rinden, que creen en tu misericordia aun cuando el juicio parece inminente. Haznos justos en medio de una generación confundida, luz en la oscuridad, voz que clama por arrepentimiento y esperanza. Que no confiemos en murallas ni en oro, sino en tu presencia viva. Porque tú eres el mismo Dios que visita, que examina, que advierte, pero también el Dios que salva, que rescata al justo, que saca a Lot de la ciudad antes de que caiga el fuego. En medio del juicio hay redención, en medio del castigo hay oportunidad para el que escucha tu voz y huye hacia la obediencia. Oh Señor eterno, que esta historia no sea solo memoria antigua, sino espejo para nuestro presente. Que aprendamos a temer tu santidad y a abrazar tu gracia. Que entendamos que ningún esplendor terrenal puede sustituir la comunión contigo. Y que, cuando el mundo se jacte de su poder y su progreso, nuestros corazones susurren con humildad: solo tú eres eterno, solo tu justicia permanece, solo tu amor puede sostenernos cuando todo lo demás cae. Recibe esta oración como incienso que asciende desde un corazón agradecido y temeroso. Que tu espíritu despierte conciencia, que tu palabra atraviese las murallas invisibles de nuestra autosuficiencia. Y si alguna vez nuestra tierra se parece a aquella llanura antigua, levanta intercesores, despierta justos y ten misericordia. Porque sin ti, Señor, toda ciudad termina siendo sal y silencio, pero contigo, aún en el desierto, puede brotar vida eterna. Señor de los cielos y de la tierra, contemplo en mi espíritu a aquel hombre de fe intercediendo por una ciudad condenada, levantando su voz no con soberbia, sino con temblor, no con exigencia, sino con esperanza. Abraham se atrevió a creer que tu misericordia podía abrazar a los culpables si tan solo hubiera un remanente fiel. Y en esa súplica ardía la certeza de que tu justicia jamás está separada de tu compasión. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, y su ruego subió como incienso delante de ti. Perdonarás al lugar por amor a los 50. Y tú respondiste con una paciencia que estremece el alma: si hallare en Sodoma 50 justos, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Oh Dios bueno, qué misterio tan grande que la fidelidad de unos pocos pueda cubrir la culpa de muchos. Pero Abraham sabía que la maldad era profunda, que el pecado se había arraigado como raíz amarga en cada calle. Y si faltaren 5, y si fueran 40, y si fueran menos aún. Y cada vez que la cifra descendía, tu misericordia se extendía como un río que no se seca. No la destruiré, dijiste, mostrando que tu corazón no se inclina primero al castigo, sino a la oportunidad de salvar. La conversación continuó como un latido sostenido entre el cielo y la tierra. ¿Y si se hallaran 30? ¿Y si se hallaran 20? Cada pregunta era un acto de fe, cada respuesta tuya una revelación de tu carácter.
Señor, ¿cuánto anhelas hallar justicia en medio de la corrupción? ¿Cuánto deseas preservar antes que destruir? Tu oído no se cierra ante el intercesor. Tu mano no se apresura sin razón. Finalmente Abraham llegó al límite de su osadía santa. No se enoje ahora, mi Señor. ¿Y si se hallaran allí 10? 10 luces en medio de la noche, 10 corazones rectos en una ciudad torcida, y tú respondiste con solemnidad y ternura: no la destruiré por amor a los 10. Pero en Sodoma no había ni 10. El silencio de esa ausencia pesa como piedra sobre la conciencia humana. A la caída de la tarde llegaron los 2 ángeles a Sodoma, y Lot estaba sentado a la puerta. Señor, aún en la decadencia tú envías mensajeros, aun cuando el juicio está cercano, das oportunidad de refugio. Lot, al verlos, se levantó a recibirlos y se inclinó rostro a tierra. En medio de una generación endurecida, todavía quedaba un gesto de reverencia, una chispa de hospitalidad que reconocía lo sagrado. Lot sabía que la noche en Sodoma era peligrosa. Las sombras no solo cubrían las calles, cubrían las intenciones. Os ruego, señores míos, que entréis en casa de vuestro siervo, insistió con urgencia, como quien intenta proteger una llama frágil del viento violento. Ellos dijeron que en la calle se quedarían, pero él porfió con ellos, porque conocía la oscuridad que se levantaba cuando el sol se ocultaba. Entraron en su casa, y él les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Un gesto sencillo, una mesa preparada en medio de la tensión, un acto de servicio cuando el juicio ya rondaba las murallas. Señor, cuánto valor tiene la obediencia cotidiana, la fidelidad pequeña en tiempos de crisis. Aún en ciudades torcidas, el hogar puede ser altar si tu nombre es honrado. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. No era un grupo aislado, era una multitud unida por la perversión, una turba que había normalizado la oscuridad hasta convertirla en identidad. El clamor que había subido hasta ti ahora se manifestaba sin vergüenza ante las puertas de aquel hogar. Llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Señor, ¿qué abismo se abre cuando el corazón humano pierde todo temor de ti? La violencia ya no se oculta, la corrupción ya no se disfraza. Se exige el mal como derecho, se celebra la transgresión como libertad. Y la ciudad que parecía invencible revela su verdadera ruina. Ante esa escena, mi alma tiembla, Dios santo. Porque comprendo que el juicio no comienza con fuego del cielo, comienza con corazones que se endurecen día tras día. Comienza cuando se rechaza la verdad, cuando se desprecia la luz, cuando se ridiculiza la justicia. Sodoma no cayó en un instante, se fue apagando lentamente mientras creía brillar con más fuerza. Señor, enséñanos a interceder como Abraham, a discernir como Lot, a reconocer el peligro antes de que sea tarde. No permitas que nuestra generación confunda tolerancia con aprobación del mal, ni progreso con olvido de tus mandamientos. Danos ojos para ver la condición de nuestra tierra y rodillas dispuestas a doblarse antes que manos levantadas en soberbia. Porque tú sigues buscando justos, sigues recorriendo la tierra en busca de corazones fieles. Si hubiera 10, si hubiera 5, si hubiera uno que clame con pureza, tú escuchas. No eres un Dios que se deleita en destruir, sino un Padre que llama al arrepentimiento. Tu paciencia es larga, pero tu santidad es innegociable. Hoy elevo esta oración como voz en off, que atraviese pantallas y corazones, que despierte conciencias dormidas y recuerde que la historia no es mito, es advertencia viva. Que cada oyente sienta el peso de tu verdad y la dulzura de tu gracia. Que entendamos que una ciudad puede ser salvada por la fidelidad de unos pocos, pero también puede perderse cuando nadie quiere ser luz. Oh Señor eterno, si nuestra tierra se parece en algo a aquella Sodoma antigua, levanta intercesores. Si nuestras calles resuenan con orgullo y autosuficiencia, envía tu espíritu a confrontar y a sanar. No permitas que falten los 10, no permitas que se extinga el remanente. Haznos parte de ese número que sostiene esperanza en medio del juicio.
que al recordar la puerta rodeada, la noche cargada de peligro y el clamor insolente de una multitud extraviada, aprendamos a refugiarnos en ti. Que nuestras casas sean lugares de oración, nuestras mesas espacios de santidad, nuestras decisiones actos de obediencia. Y que cuando el mundo pregunte dónde está la verdad, podamos señalar al cielo y decir con fe inquebrantable: el Señor reina, y su misericordia aún está extendida para todo aquel que quiera volver, Señor santo y temible. La depravación no tenía límites, y el clamor que había subido hasta tu trono ahora se manifestaba con furia desatada frente a una puerta cerrada. Querían violentar a los enviados del cielo, profanar lo sagrado, tocar con manos impuras aquello que tú habías enviado con propósito divino. Mi Dios, qué profundo puede caer el corazón humano cuando se aparta de tu luz y convierte la oscuridad en bandera. Lot salió a ellos y cerró la puerta tras sí, interponiendo su cuerpo entre la furia y el misterio celestial. Hermanos míos, no hagáis tal maldad, rogó con voz quebrada. Intentó razonar con hombres que ya habían perdido la razón, habló de bien a quienes habían abrazado el mal, pero sus palabras chocaron contra corazones endurecidos, como lluvia que cae sobre piedra sin penetrarla. «¡Quítate de ahí!», respondieron con desprecio. «Vino este extraño para habitar entre nosotros y ahora habrá de erigirse en juez». Señor, así reacciona el orgullo cuando se siente confrontado. El pecador no quiere ser advertido. El arrogante no tolera corrección. Prefieren silenciar al justo antes que examinar su propia conciencia. Y la violencia comenzó a crecer como tormenta que rompe toda contención. «Ahora te haremos más mal a ti que a ellos», gritaron mientras hacían gran violencia contra Lot. La madera crujía bajo la presión de la multitud enfurecida, y el sonido parecía anunciar que el límite había sido cruzado. Oh Dios, cuando la maldad se vuelve colectiva y celebrada, cuando la turba sustituye la razón, el abismo se abre sin freno y la ciudad firma su propia sentencia. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. En un instante, tu poder interrumpió la furia humana. A los hombres que estaban a la puerta los heriste con ceguera desde el menor hasta el mayor. No era oscuridad común, no era simple falta de luz, era confusión sobrenatural, era el toque de tu autoridad deteniendo el avance del mal. Se fatigaban buscando la puerta y no la hallaban. ¡Qué imagen tan poderosa, Señor! Hombres decididos a destruir, pero incapaces de encontrar el acceso. Así es tu juicio cuando comienza. No siempre con fuego inmediato, sino con desorientación, con límites invisibles que el arrogante no puede cruzar. El pecado promete control, pero termina en confusión y pérdida de dirección. Y entonces los ángeles revelaron su misión con solemnidad que estremece. Destruiremos este lugar, porque el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Tus palabras no eran amenaza vacía, eran decreto irrevocable. Cuando la paciencia se agota y el arrepentimiento es rechazado, la justicia avanza con paso firme. ¿Tienes aquí a alguien más? Yernos, hijos e hijas, sácalos de este lugar. Señor, aun en medio de la sentencia hay una puerta abierta para la salvación. Antes de que el fuego caiga, das advertencia. Antes de que la ciudad sea consumida, ofreces salida. Tu corazón siempre busca rescatar, incluso cuando el juicio ya está en marcha. Lot salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero pareció a sus yernos que se burlaba. Se rieron del juicio en la cara de la salvación. Oh Dios, qué tragedia más grande que confundir la advertencia con exageración, que tratar como chiste lo que es misericordia urgente. La risa de los incrédulos resonó como eco vacío en las calles condenadas. No creyeron, no temieron, no huyeron. Prefirieron la comodidad de lo conocido antes que la incertidumbre de la obediencia. Señor, ¿cuántas veces el mundo reacciona igual, ridiculizando al que anuncia tu verdad, llamando fanatismo a lo que es amor que advierte? Y al rayar el alba, cuando la luz comenzaba a teñir el horizonte, los ángeles daban prisa a Lot.
levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. El amanecer no era promesa de un nuevo día para Sodoma, era cuenta regresiva para su final. Cada segundo era gracia que se agotaba. Señor, veo en esa prisa tu compasión activa. No solo adviertes, también empujas hacia la salvación. No solo señalas el peligro, también tomas de la mano al que duda. Porque aún Lot vacilaba, aún su corazón estaba dividido entre lo que dejaba y lo que debía abrazar. Pero tú no lo abandonaste a su indecisión. En medio del caos, en medio de la incredulidad y la violencia, tu voz seguía llamando a salir. Salid, salid, salid. Es el mismo llamado que atraviesa generaciones, el mismo eco que resuena hoy en nuestras ciudades modernas. Salid del pecado, salid de la indiferencia, salid de la comodidad que anestesia la conciencia. Padre eterno, haz que no seamos como aquellos que se rieron del juicio, ni como la multitud que quiso romper la puerta de la santidad. Danos un corazón sensible a tu advertencia, una fe que actúe antes de ver el fuego, una obediencia que no necesite pruebas para confiar, que cuando tu voz diga levántate, nosotros no demoremos. Que esta historia arda en nuestra memoria como llama que ilumina y no solo como relato antiguo. Que entendamos que el juicio comienza cuando la depravación se celebra y la verdad se desprecia. Pero también que la salvación está disponible para quien escucha y se mueve cuando tú hablas. Señor, si alguna puerta en nuestra vida cruje bajo la presión del pecado, extiende tu mano como aquella noche y rescátanos. Si la multitud de voces intenta arrastrarnos a la oscuridad, hiere con tu luz toda confusión que nos aleje de ti. Y cuando el alba anuncie decisiones irrevocables, que estemos ya caminando hacia el refugio de tu voluntad. Porque tú eres justo en tu juicio y fiel en tu misericordia. Eres fuego consumidor contra la maldad, pero refugio seguro para el que confía. Y mientras el mundo oscila entre burla y violencia, nosotros elegimos inclinar el rostro y decir con reverencia: Señor, guíanos fuera de toda Sodoma interior, apresura nuestros pasos hacia tu presencia, y sálvanos por tu infinita gracia, Señor eterno y compasivo. Cuando Lot se detenía, cuando sus pasos vacilaban entre la obediencia y el apego, los varones tomaron su mano y la mano de su mujer. Tu misericordia fue física, tangible, fuerte como brazo que rescata al que se hunde. No fue solo palabra, fue acción decidida. Los sacaste y los pusiste fuera de la ciudad, demostrando que cuando el alma duda, tu gracia puede arrastrarla hacia la vida. Escapa por tu vida. Resonó la orden como trueno lleno de amor. No mires tras ti, no pares en toda esta llanura. Escapa al monte para que no perezcas. Señor, qué clara es tu instrucción cuando el peligro es inminente. No dejas espacio a la ambigüedad, no juegas con advertencias vagas. Hablas con precisión porque la vida está en juego y el tiempo se agota como arena entre los dedos. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Era una mañana tranquila y engañosa, el cielo teñido de oro mientras la sentencia estaba a punto de cumplirse. Qué contraste tan profundo, Dios mío, entre la serenidad aparente y el juicio inminente. A veces la destrucción no anuncia su llegada con ruido, sino con silencio que precede al estruendo. Entonces tú hiciste llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego desde los cielos. No fue una batalla entre fuerzas iguales, fue una ejecución soberana. El cielo se abrió y el infierno descendió. No hubo resistencia posible, no hubo murallas que detuvieran tu decreto. Las ciudades y toda aquella llanura fueron consumidas bajo el peso de tu justicia. El fruto de la tierra se vaporizó. Los palacios se derritieron como cera ante el fuego ardiente. El ruido de la destrucción ahogó los gritos de quienes la noche anterior golpeaban la puerta con violencia. Señor, qué frágil es la arrogancia humana ante tu poder. Lo que parecía permanente se volvió polvo, lo que se jactaba de fortaleza se deshizo en ceniza. Y entonces, en medio de la huida, la mujer de Lot miró atrás. Su cuerpo salió de Sodoma, pero su corazón seguía allí. Desobedeció la única instrucción, el único mandato claro
que podía preservar su vida. Señor, cuán peligroso es el apego a lo que tú ya has condenado. Cuán letal es la nostalgia por aquello que nos destruye. Se volvió estatua de sal, congelada en el tiempo, monumento eterno a la indecisión y al amor por el mundo. No cayó por ignorancia, cayó por mirar con deseo lo que debía abandonar. Su figura inmóvil predica sin palabras que no basta salir con los pies, es necesario salir con el corazón. La obediencia incompleta se convierte en tragedia. Mientras tanto, el horno de humo ascendía hacia el cielo. Abraham subió por la mañana al lugar donde había estado delante de ti y miró hacia la llanura. Donde ayer había jardines y comercio, hoy solo había silencio y ceniza. El humo subía como el humo de un horno, testimonio visible de que tu palabra se cumple sin fallar. Señor, en ese humo había advertencia para generaciones futuras. Lo que florece sin ti termina en desolación. Lo que prospera ignorando tu santidad se evapora como niebla bajo el sol ardiente. La tierra que fue vergel se convirtió en memoria amarga, y el eco de sus mercados fue reemplazado por un silencio que pesa sobre el alma. Pero aún en medio de la destrucción, se dijo que cuando destruiste las ciudades de la llanura, te acordaste de Abraham y enviaste fuera a Lot de en medio del juicio. ¡Qué misterio tan glorioso, Dios fiel! Que la intercesión de un justo alcance a rescatar a otro. Que la oración sembrada en fe produzca fruto en el momento más oscuro. Lot subió de Zoar y moró en el monte con sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Señor, incluso después de la salvación, el temor puede perseguir al que ha visto tu juicio de cerca. El monte se convirtió en refugio, en lugar de soledad, donde las heridas del pasado resonaban en el silencio. Oh Padre Santo, al contemplar esta historia mi corazón se inclina en reverencia. Tu misericordia es poderosa para sacar de la ciudad, pero tu justicia es firme para consumir lo que se niega a arrepentirse. Enséñanos a no detenernos cuando tú dices, corre, a no mirar atrás cuando tú dices, avanza, a no amar lo que tú has decidido dejar atrás. Que no seamos como la mujer que giró su rostro hacia la ruina, sino como el siervo que obedece aunque no entienda completamente. Que cuando el sol parezca brillar con normalidad, recordemos que solo tu gracia sostiene cada amanecer. Que no confundamos tranquilidad con aprobación, ni silencio con indiferencia divina. Señor, si alguna vez nos sacas de un lugar de juicio, danos la fuerza para seguir caminando sin volver la vista. Arranca de nosotros toda nostalgia por el pecado, toda memoria dulce de lo que era amargo. Que nuestro corazón no quede atrapado en lo que tu fuego ha consumido. Y cuando el humo de nuestras propias decisiones se eleve como recordatorio de consecuencias, haznos recordar también que tú te acuerdas de los que claman, que la intercesión no es en vano, que la obediencia tiene recompensa, que la salvación es real para quien escucha tu voz. Recibo esta historia como oración ardiente que atraviesa el tiempo. Que cada palabra sea llama que purifica y no solo relato que informa. Que al escucharla, las almas despierten, los corazones tiemblen y las voluntades se rindan ante tu soberanía. Porque tú eres justo en tu juicio y fiel en tu misericordia. Señor eterno, Dios de justicia y misericordia, hoy me acerco a ti con el corazón temblando ante la memoria de aquel hombre que lo perdió todo en una sola mañana. Habitó en una cueva después de haber conocido la puerta de la ciudad, después de haber tenido honra y familia, después de haber disfrutado del ruido de la vida y del brillo pasajero del mundo. Y en su silencio forzado aprendió que nada permanece si tu presencia no sostiene cada piedra y cada aliento. Padre Santo, cuán frágiles somos cuando amamos más lo que se desvanece que lo que permanece. Aquel que una vez tuvo casa y riqueza conservó únicamente la vida, y aún esa vida fue un regalo inmerecido de tu compasión. Enséñanos a no aferrarnos a lo que arde, a no construir el alma sobre arenas que tiemblan bajo el peso de nuestro orgullo. Danos ojos que vean más allá del resplandor fugaz de este siglo. Dios de verdad, la historia que muchos llaman mito es herida abierta sobre la tierra. No es fábula, no es sombra lejana,
esa advertencia viva grabada en sal y desolación. Allí donde la prosperidad parecía eterna, donde la risa cubría el clamor de la injusticia, cayó fuego desde los cielos, y el humo que subió fue testimonio de que tu paciencia es grande, pero tu santidad es inconmovible, y tu juicio no se duerme. Señor, el punto más bajo del planeta guarda silencio ante ti, como si la misma creación recordara el día en que el cielo habló con llamas. El mar estéril que no da vida susurra que hay consecuencias cuando el corazón humano se endurece. Y en ese paisaje áspero, escuchamos un eco que atraviesa generaciones, una voz que llama al arrepentimiento antes de que la puerta se cierre y el tiempo se consuma. Jesús recordó aquellos días y su advertencia sigue resonando con solemnidad. Nos pidió no olvidar a la mujer que miró atrás, no por curiosidad inocente, sino por anhelo de lo que debía dejar. Señor, ¿cuántas veces nuestro corazón se vuelve hacia lo que tú ya juzgaste? ¿Cuántas veces suspiramos por lo que nos esclaviza? Arranca de nosotros esa nostalgia peligrosa que convierte la obediencia en sal amarga. Padre amado, en los días antiguos comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. La vida parecía normal, estable, incluso próspera. Nadie imaginaba que el cielo se abriría en juicio. También celebramos, también negociamos, también levantamos torres de orgullo, mientras olvidamos que cada segundo depende de tu voluntad soberana. Señor, el mundo continúa celebrando lo que tú condenas, llamando virtud a lo que hiere tu corazón. Y sin embargo, en medio de la oscuridad, tú sigues sabiendo librar a los piadosos. Tú sigues extendiendo mano de rescate a quien clama con humildad. No permitas que seamos arrastrados por la corriente de una cultura que se burla de tu verdad y desprecia tu llamado santo. Dios justo, la pregunta no es si el juicio vendrá, sino dónde estaremos cuando el fuego caiga. ¿Estaremos aferrados a nuestras posesiones, paralizados por el temor, mirando atrás con deseo? ¿O correremos hacia el monte de salvación, confiando en que tu voz guía cada paso del que obedece? Pon en nosotros una urgencia santa, un anhelo de obedecer sin demora ni excusa. Señor de los ejércitos, enséñanos a escapar por nuestra vida espiritual, a no detenernos en la llanura de la complacencia, que no negociemos con el pecado ni juguemos con aquello que destruye el alma. Danos la valentía de abandonar lo que parece seguro cuando tú ordenas avanzar. Que nuestra fe sea más fuerte que nuestras dudas y más firme que nuestras costumbres. Padre misericordioso, cuando todo se pierde y solo queda la vida, que comprendamos que aún esa vida es milagro. Que no esperemos a la cueva para reconocer tu gracia. Que no necesitemos el despojo total para entender que nada nos pertenece realmente. Haznos humildes en la abundancia y agradecidos en la escasez, sabiendo que tu presencia es la única riqueza que no se consume. Señor, guarda nuestros ojos de mirar atrás cuando tú nos llamas hacia adelante. Que no nos seduzca el recuerdo de lo que parecía cómodo, pero estaba corrompido. Que no confundamos libertad con desenfreno ni progreso con rebelión. Afirma nuestros pasos en tu palabra, para que cuando el mundo se tambalee, nosotros permanezcamos firmes sobre la roca inconmovible de tu verdad. Dios eterno, si alguna vez hemos amado más el aplauso que tu aprobación, perdónanos. Si hemos preferido la comodidad antes que la obediencia, ten misericordia. Si hemos construido nuestra identidad sobre títulos, posesiones o prestigio, derriba esos ídolos antes de que el fuego lo haga. Purifica nuestras motivaciones y haz que cada latido busque honrar tu nombre. Señor de gracia, despierta a esta generación que duerme entre luces y pantallas, que ríe mientras el alma se vacía. Despiértanos antes de que el estruendo del juicio nos sacuda sin preparación. Que tu espíritu sople convicción profunda, que nos lleve al arrepentimiento sincero y a una fe viva que no se avergüenza de proclamar tu santidad en medio del ruido. Padre Santo, recordamos que tú sabes librar de tentación a los que confían en ti. No somos fuertes por nosotros mismos, pero en tu poder encontramos refugio. Sosténnos cuando la presión sea intensa, cuando la cultura nos empuje a ceder, cuando la soledad parezca pesada. Haznos fieles en lo secreto,
íntegros en lo público, constantes en la oración. Señor, no permitas que nuestra historia sea de advertencia, sino de redención. Que no seamos ejemplo de terquedad, sino testimonio de transformación. Que cuando otros miren nuestra vida vean evidencia de tu gracia obrando en medio de un mundo que se desmorona. Que nuestra esperanza no esté en sistemas humanos, sino en tu reino eterno que no será sacudido. Dios de amor y fuego, que el temor reverente habite en nosotros sin apagar la confianza filial. Queremos temer tu santidad y abrazar tu misericordia al mismo tiempo. Queremos caminar conscientes de que cada decisión tiene peso eterno. Graba en nuestra conciencia la certeza de que tu mirada lo ve todo y aún así nos llamas hijos cuando acudimos a ti. Señor, cuando el ruido de la ciudad intente distraernos, recuérdanos la cueva y el silencio. Recuérdanos que el alma desnuda ante ti vale más que cualquier aplauso multitudinario. Que aprendamos en tiempos de calma lo que otros solo entienden en medio de la pérdida. Que nuestra obediencia no nazca del miedo, sino del amor profundo que responde a tu fidelidad. Padre eterno, danos discernimiento para reconocer los signos de los tiempos sin caer en paranoia ni indiferencia. Que vivamos vigilantes, pero llenos de paz, sabiendo que nuestra vida está escondida en ti. Que cada amanecer sea oportunidad para elegir la fidelidad y cada anochecer un recordatorio de que dependemos de tu gracia para el siguiente paso. Señor de salvación, si el fuego simboliza tu juicio, que también simbolice la purificación de nuestros corazones. Quema en nosotros la soberbia, la envidia, la lujuria y el egoísmo. Deja solo aquello que refleja tu carácter. Que el oro de nuestra fe sea refinado en tu presencia y que nuestras obras resistan la prueba de tu mirada santa. Dios compasivo, mira a los que aún no han oído o no han entendido. Usa nuestra voz para advertir con amor, no con condena arrogante. Que nuestras palabras estén llenas de verdad y de lágrimas, de firmeza y de ternura. Que seamos mensajeros de esperanza antes de que llegue el día terrible, heraldos de gracia en medio de la oscuridad. Señor, hoy decido correr hacia el monte de la salvación y no hacia las sombras del pasado. Decido confiar en tu dirección, aunque el camino sea estrecho. Decido creer que perder lo que el mundo ofrece no es pérdida si gano tu presencia. Afirma esta decisión en mi espíritu y no permitas que las distracciones la debiliten. Padre amado, recibe esta oración apasionada como ofrenda sincera. Que no sea solo emoción pasajera, sino compromiso profundo. Guarda mi corazón, guía mis pasos, fortalece mi fe. Y cuando el mundo tiemble y el cielo declare tu justicia, que me encuentres mirando hacia ti, avanzando sin volver atrás, confiando plenamente en tu eterna y gloriosa salvación. Amén.